Esto y Les Fartures, con David Castañón. La moto que tiene Pachín, y una moto de primera, tiene las ruedas de madera y el asiento de tocín. Un día que estaba Pachín viendo xugar na bolera, viene un perro calavera, comió el asiento tocín. Estaba comentando yo a la mayor base de datos andante de los berrones, porque sábelo todo de ellos, que yo este tema nada más conocía la versión de Sentiquina, pero mira, una cosa que aprendí en mi vida, una versión de los berrones de la moto que tiene Pachín. Guapísimo, esto cantamos lo de nenos. De aguajes. Sí, pero a todas las horas, Toda la vida, vamos. Bueno, ya lo conocéis por la voz, igual ya también abultáis un poco quinllera cuando solté lo de los berrones. Estamos con Julín la raíz 15, ahí en el alto de Tuilla, pero bueno, que administrativamente pertenece a Sieru, está bien, porque él va chiscando a los dos concellos para que van allá a comer. Como lo vamos a los dos lados. Claro, y yo pienso que, bueno, ya va gente de toda Asturias a comer allí. ¿Qué tal, Julín? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, yo aquí, yo encantado de que estés aquí conmigo. Bueno, yo aquí como Dios, en la RPA como Dios. ¿A que sí, no? Sí, la radio de casa. Bien, esa es la que presta, ¿eh? Claro, joder. 4 años, tío. Sí, hacemos 4. Acuérdame yo cuando abriste ahí, como que no quiere la cosa, montando ahí la Nexu en la casa. Habré con más miedo que vergüenza, Claro. la verdad. Sí, habría como, vamos, no teniendo estudios conmigo de que vamos a llegar a fin de año. ¿Sí? Al año. No, en serio, no de broma, ¿eh? Y bueno, voy a abrir con lo que tengo y a ver hasta dónde llegamos. Y ya son 4, tío. Ya parece que no, pero pasó el tiempo, ¿eh? Bueno, Sí. pero... Miro para atrás y veo fotos de cuando arranqué, y Claro. veo fotos de cuando estamos ahora y, vamos, ni por mi cabeza se me pasó llegar hasta donde estoy ahora mismo. y es verdad que, aparte que tú, bueno, cocines muy bien y tú eres una persona muy conocida, enseguida el sitio enganchó por lo guapo que era y por las vistas que tenía. Y Claro, bueno, joder. y porque era una cosa distinta, tú decías, ¿cómo vamos a ir a un sitio así guapo y tal, no sé qué? Ahí apegado a la cuenca minera. Y ahí lo tienes. Sí, bueno, la cuenca tiene muchos muy guapos también, ¿eh? ¿A que sí, eh? La gente piensa que, bueno, somos ahí un poco la nación sin ley de Asturias, pero hoy por hoy, a mí la cuenca, vamos, tiene muchas cosas guapas y no solo en mi zona, también Buen en la sitio. zona del caudal y la zona de para arriba, para alto, Nalón, todo esto, bien guapo, joder, y hay que enseñarlo a la gente. Gran sitio para vivir, ¿no? Además, yo siempre lo digo que, bueno, yo cuando fui a vivir para allá, no conocía el valle, pero tú, cuando fue la pandemia, que no podíamos salir del concello, yo empecé a caminar por Llangreu. Claro. Y tú sales 5 minutos de lo que es el centro urbano y a los 5 minutos estás rodeado de prados, de vaques, no ves nada de la industria y un sitio maravilloso. Eso Yo sí, creo- te cuesta, ¿eh? Sí, eso sí, pindio Eso para sí, todos ¿eh? lados. Eso sí. Y un valle, los valles lo que tienen. Claro. Lo ya lo está en la ciudad y lo pindio están en los pueblos. Y bueno, nada, ya ves. Lo guapo es que ensambla un poco lo que es la Asturias rural con la Asturias industrial. Sí. Y bueno, el que sepa pues ver un poquitín eso, pues va a apreciarlo, mínimamente va a apreciarlo. Por eso te digo que yo creo que te enganchaste muy bien, porque aparte de ir y comer bien, que soy indispensable, si vas así y yo muy guapo y no comes bien, ya no vuelves. Eso. Ya que un sitio pintoresco, que estamos ahí al lado de todo, pero a la vez estás ahí como medio la nada, que es lo Sí. que presta. Y lo que guapo eso, yo para mí oye, es algo bucólico que tenemos, que bueno, que al lado de centro de todo, porque estamos súper bien comunicados, gracias a Dios, las cuencas están muy bien comunicadas, para algo valdría la industria minera en su día, y es para enseñar otras cosas que no son mines, y ni siderurgia, que está muy bien enseñarlo y respetarlo y acordarse de ello por lo que fue lo que fuimos. Y ahora mismo, pues oye, estamos para otra cosa y hay que empezar a cambiar el chip también, porque claro, enseñarlo está muy guapo, pero también aprender a vivir de otras cosas. Y mirar el futuro, ¿eh?
Eso es. Que a veces estamos ahí un poco enganchados. Claro, que mirar el futuro también tiene que mirar para atrás, porque hay lo que quiere hacer una ganadería en casa y a lo mejor tiene muchos traves, pero bueno, eso es lo que se hacía antes. Estaba trabajando la mina, tenía vaques en casa, o una huerta, o bueno, cosas así, una explotación de alguna manera en casa por una ayuda de alguna manera, pites o lo que fuera, o gochos, lo que fuera. Volviendo a la raíz, en estos 4 años, tú lo que fuiste haciendo, aparte de tú ir creciendo como cocinero, fuiste invirtiendo en el local y fuiste curiosándolo muchísimo. Y ahora mismo, ya tienes tú al principio ibas allí y bueno, y en invierno estaba un poco más, porque entraba el airón por todos los lados, y ahora metiste una inversión ahí guapa y curiosa y ya te ha puesto de otra manera. Bueno, hombre, fue pidiéndolo, a ver, según iba viniendo la gente, íbamos metiendo en un cajón, pues íbamos metiéndolo también en el negocio. Sí, oye, pedíalo y íbamos dándolo, tampoco íbamos a quedarnos como estábamos, ¿entiendes? Y así la vida, que hago la mar. Yo creo que a todo el mundo igual, o vamos, a mí que ya me hacerlo así, a otra gente no sé cómo lo hará, pero yo hago así. Pero bueno, ganaste espacio porque es verdad que antes tenías el comedor en abajo, un poco la barra allí, ahora ya tienes más o menos un espacio. Sí, bueno, ¿no? la terraza teníamos de la que abrimos, acuerdo, miran. La gente llegaba y quería comer fuera, era después de la pandemia, justo acabando la pandemia, y la gente quería, pues todo el mundo quería comer fuera, y yo cago en 10, pues tengo aquí así, esto tengo que dejarlo de alguna manera. Entonces atechélo, acristalelo, y bueno, ahora tengo un comedor afuera muy guapo, que la gente, bueno, presta y comer allí, tiene unos vistas guapes, y bueno, de otra manera, pues intentamos dar lo que siempre hicimos, dar de comer lo que aprendimos a hacer en esta vida, porque, a ver, tenemos lo del pitu, que siempre se nos dio para hacer el pitu, el arroz con pitu, croquetes. Y arroz con pitu indispensable en esa casa. No lo tocamos, eso. Son cosas que no tocamos. Vale. Y pues lo que encontramos por el mercado, curioso y apañado, que oye, que siempre trabajamos con eso, un menú de mercado de 6 pases, y bueno, hacemos cocines con ello. Y poco a poco. Tú ahora mismo... Ayudaronme muchos a crecer, entre ellos tú. Sí, bueno, claro. Por lo menos a conocerme. Oye, eso, para crecer tienen que conocerte. Si no te conoces, no crees nadie. Y bueno, pues gente que, oye, que estoy muy agradecida de ellos, la verdad. Y seguiría estando agradecido y, oye, seguro que llega muy arriba, pero, oye, ahora toca mantenerse ya. Claro. ¿Entiendes? Yo lo que te decía tú vas a los sitios... Y si comes bien, esas cosas hay que recomendarles. Y luego los sitios así, y es verdad que están cotizados porque prestan, ¿no? Porque tú vas allí, estás viendo esas vistas, y es verdad que al principio era un sitio como para ir más con buen tiempo. Sí. Pero ahora ya tienes un sitio que es más para ir en cualquier parte del año, porque está lloviendo, está pegándote ahí, y estás ahí dentro calentín y presta por la vida también. Sí, claro. Ahora tiene encanto de dos maneras, con sol y con lluvia también. Sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, mejor con sol, pero bueno, con lluvia no desmerece la cosa, ¿no? Luego tú en estos 4 años, lo que decías, ¿no? Estuviste con Nacho Manzano, aprendiste un poco lo que es la escuela, los platos allí, tú hiciste los tuyos también y conseguiste el punto. Y lo que comentábamos antes, los croquetes y el arroz con pitu ya indispensable, pero... también vas soltándote y vas probando cosas y haciendo alguna cosa así un poco hasta experimental. Sí, bueno, tampoco puedo colgarme mucho. Tampoco pasarse, sí, ¿no? Tampoco puedo colgarme mucho porque en mi casa no puedo. Claro. En la zona que estoy, si hago cosas raras, igual me castigue más de la cuenta. Entonces, en vez de ir para adelante, voy para atrás. ¿Entiendes? Y bueno, sí, alguna cosa atrevo, hombre, sí, claro. Pero con productos buenos siempre se atreve uno. Y es muy fácil, el producto habla solo. Claro. No hay que hacer mucho más, con no estropearlo y bastante. Pero vender un menú de degustación en la cuenca, bueno, al principio tenías que estar ahí un poco con carta también. Sí, trabajábamos más que nada con sugerencias y un menú que hacíamos tal para que la gente, bueno, para que vieran que, oye, trabajar en un pueblo hoy por hoy, mi opinión, y es que... trabajar en un pueblo con carta para mí un pelín atraso. ¿Por qué? Porque trabajas con productos que son muy perecederos y el fin de semana puedes venderlos o no. Si no te los comes. Yo me los comí, Yo de la que abrí una carta de 12 platos, comíme besugos, rodaballos, comíme lo que no te he escrito. Chuletes de les buenas,
Claro, claro. Eso me lo comí. Entonces, bueno, pues vi por ahí un poco lo que había gente que hacía lo mismo, por ejemplo, Molín de Mingo, sitios que, bueno, que los veía muy lejos de mí, y digo, coño, pues esta gente hace esto, yo pues voy a intentarlo yo también. Y ya comprar un poco más en son de lo que ibas a vender y no te comíes nada. Bueno, si te comís lo mínimo posible. Y hoy, a última hora, pues esto poco a poco va entrando por la cabeza de la gente y vamos para adelante. Y es verdad que para eso también la pandemia ayudó mucho y cambiándonos el chip, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, la pandemia, a ver, fue una putada, la verdad, hay que decirla, pero también yo vi una oportunidad en mi vida aquí en esto, Cuidado, hay que decirlo, verdad. Yo cuando la pandemia, los fines de semana, no paraba. Acuérdame yo que, vamos, hacía unos bolsos para llevar a la gente de unos menús que, vamos, que al día de hoy todavía tengo clientes de esa época y me encanta que, vamos, que recordar aquello. Claro. Pero bueno, encántame en esa situación, no la de... Sí, no la de que muera gente, de lo que estábamos viviendo, que era una putada gorda. Claro, no la que muriera gente. Hablando de eso, tienes... o lo sigues manteniendo, lo de los domingos a domicilio, ¿no? No, ahora ya no. No. Vale. A domicilio, si lo vienen a recoger, lo preparamos. No, perdón, domingos a domicilio no. Eso, díselo yo mal. Tú los domingos puedes cocinar, encargues y vas allá a recogerlo y te lo lleves para casa. Vale, eso es. Y a mí, oye, vienen 10 a comer y quieren llevarlo 2, pues 2 lo lleven, sin problema ninguno. O llámeme, oye, vamos a ir mañana a recoger el menú para 5 van también. Vale. No, porque estaba yo con... que de esto sí que... No, el reparto de menú dejamos. No, el reparto no. Yo de lo de ir a recoger el menú que teníais de la botella de Julini con la tabla de quesos asturianos. Eso sí, lo tenemos. Eso vale. Sí, o sea, tenéis un menú de 40 pavos. Eso es. La botella de Julini, que ya me vas a contar ahora lo que lleve. Una tabla de quesos asturianos, una tortilla de patates y pan artesano. Eso es. Momentos un domingo, pues para la playa, vas para casa, para donde quieran. Cuando te dé por la gana. Ahora para el verano vamos a adaptar otro poco más, vamos a hacer algún sándwich, vamos a hacer alguna cosa un poco más tal, porque hay gente que va a la playa, gente va a la montaña o a la piscina, donde quieran ir. Claro. O mismamente en casa, también igual. Claro. Pues eso hacemos lo también. Bueno, tú misma tienes allá las piscinas de la Braña, que lleva un sitio... Algo que hay que enseñar al mundo también, que la gente vea que en la cuenca tenemos piscines cojonudes. Y preciosas. Vamos, yo soy los más guapos. Están ahí les de Ilao, que son guapísimas también, pero las piscinas de la Braña son preciosas. Y una cosa que, vamos, estamos ahí, lleven hechos desde que yo era guaje, y hicieron los paisanos del pueblo, tío. Estas piscinas fueron los paisanos que se empeñaron en tener unas piscinas y hicieronles ellos. Mantienen todavía la misma sociedad de entonces. Y bueno, eran mitad públicas, mitad privadas. Antes cobraban una entrada y tal, y ahora ya no. Ahora ya hay privado, ahora hay solo por sociedad. Y dame pena decir esto, pero de la realidad, creo que acertaron con esto porque, bueno, hay gente que no se da, no todo por que te sin cepillar, no todo por cepillas, ya. Está por civilizar del todo. No, a mí fastidióme porque cuando la pandemia, yo iba allí mucho, y que cuando ya era nada más para socios, luego no había manera de entrar como socio porque había lista espera, la de mi madre. Bueno, pues ahora ya hay posibilidad, ahora allí. Vale. Ahora ya no me iba allí, me cago en mi manto. Bueno, pero voy a la piscina algún día, pues sí, eso ya es verdad. Dejo tu paseo de los míos. No, pero sí es verdad que estabas ahí empozado entre la montaña, rodeado de las casas de colorines tan guapas y arregladines que tienen allí. Tienes ahí unos canches por si quieres también salir a perder. El chigre, que a mí yo lo que me presta, que estabas ahí, estabas tomando sidra Alonso. Sidra bajando de arriba del lago, de arriba del cielo abierto. Claro. Sidra fresquito. Esto lleno. Entonces lleva una maravilla. Y poner el babero todo el día. Claro, estás viendo ahí en el piscina, estás tomando una botella de sidra, eso para mí es felicidad. Pues yo si no estar allí canso. Sí, es verdad. Claro. Sí. Bueno, pero entonces ahora estás diciéndome que de cara al verano puedes hacer vamos a adaptar un poquitín el menú. Vamos a poner la empanada, la ensaladilla. Vamos a poner empanada, ensaladilla, tortilla, carne empanado. Y faltame algo, no sé qué otra cosa era, son 5. No me acuerdo qué otra cosa esa. Bueno, da igual, que te lo miren en redes sociales. Los sándwiches, hombre. Los sándwiches, vale. Eso es. Los sándwiches que hiciste uno para el libro de Ana Paz Paredes. Eso es, de hecho. Eso, oye, que tiene una pinta bárbara, Bueno, intentemos hacer algo con algo nuestro asturiano y oye, la charcutería que tenemos guapa, pues hay que aprovecharla, hombre. Bueno, y hecho es además que es uno de los grandes desconocidos, ¿no? Ya, la gente empieza a conocerlo ahora, pero bueno, yo creo que hay que dar a conocer lo nuestro, que son cosas que tenemos que joder, muy valorables, que nos lo valoren los de fuera y nosotros no sabemos ni que existen.
mucha gente aquí, mi madre, por ejemplo, mi madre la probé, oye, a ver, toda la vida en la raíz y movía, a ver, salían de excursión cuando podía, con claro. una osa y tal. Era otra vida también, Era mucho otra vida, más cuidado, dura, era trabajar claro. y tal. Pero cuando llegaba la primera vez con un chosco a casa, mi madre, yo esto nunca lo oí hablar. Claro. Y mi madre tiene 84 años, cuidado. Ya. Estoy hablando de una persona que tiene 30 o 35, ¿no? Claro. Bueno, además para la cuenca, y es verdad que Choscu veía así mucho menos. Esto es más occidental y el centro igual llegaba algo, pero poco cosa. Ya, pero bueno. Más para la costa y tal. Pero por eso te digo que hay que empezar a movernos por lo nuestro. Y oye, que está bien traer cosas de fuera y conocerles por lo menos, pero lo nuestro hay que ponerlo por encima de todo. ¿Qué tal, Pili? ¿Sigues repoteándote ahí en la cocina? Todos los días, sí, ¿no? todos los días a todas las horas. No eches tanto pimentón a la fabada. No, me cago en la... Sigue ahí encima, ¿eh? Sí, con los guajes no es lo mismo. Sí, ¿no? Mi madre, los niños están con ella, vamos, ella está con ellos encantada. Claro. Al único que da caña y a mí. Bueno, hombre, claro, yo es el fío, yo lo que tiene en casa, yo normal. Y lo que me lo de la botella de Julini, cuéntame cómo se te ocurrió eso, tío. Pues nada, mira, pues verás, voy a contarte. Trabajando en Casa Marcial tuvimos ahí un tío que era italiano que enseñónos a hacer el vermú. El tío agarró y hacía unas recetas de vermú de la hostia y tal, y nosotros probamos, estamos cojonudo, que yo, bueno, ¿qué tal esto? Tal. Y total que yo quedé con la receta y un día así un poco tal, digo, bueno, vamos a hacer lo que hacía este tío en Fabricio, se llamaba. O se llama, vamos. Sí, bueno, llegó a conocerlo yo. Estuvo de jefe cocina, ¿no? Algo así. Sí, Fabricio. Bueno, pues vamos a hacer lo que hacía Fabricio y tal. Oye, dimoslo a probar, pusimoslo delante en el menú. Sí. Y todo el mundo, joder, vaya vermú, me cago en vermú, tal. Entonces, hostia, pues esto, vamos a copiar la receta. Queda mal que lo diga que la copié, pero bueno, sinceramente, a ver, yo la única manera que yo sé hacer esto, ¿no? Si me dijeran, oye, aprendiste a hacerlo de otra manera, pero no, yo aprendí a hacerlo así y así sigo haciendo. Y bueno, poco a poco vamos metiendo esto a la gente para probarlo en mi casa, por lo menos. Y pues hay gente que lo quiere llevar, ¿no? Yo no lo niego, claro. No, yo probé no soy muy prematuro, pero yo es verdad que entra facilín, sí, aguanta bien, y bueno, y luego ya es peligroso, ¿eh? Una botella entera de eso y acabas guapo, ¿eh? Una botella entera de cualquier cosa. La botella de vino solo, vaya sola, me cachis. No, pero Julini tuvo ahí su aceptación, ¿eh? Y una cosa funciona. Yo decía, que mi manto ahora pulso sea aquí a hacer vermú. Sí. Pues mira, un caso de éxito. Sí, pues mira, fue poco a poco y hoy entró en el mercado, poco a poco. Y estuve viendo el otro día que ahora también estás salando anchoes. Sí, eso yo lo hacía antes, ¿eh? Sí, lo de los anchoes aprendí a hacer en Casa Marcial ya hace muchos años y vamos, desde que vamos, todos los primaveras siempre, hombre, ahora hago más grande, más en escala porque quiero hacerlos para mí, para casa. Pero para el restaurante, pero antes de hacerles para casa, siempre les hice para casa, toda la vida. Y es verdad que de unos años para acá, además, con el productazo que tenemos claro, aquí, es que, cuidado, están volviendo a agarrar mucho buso, porque antes tú atopabas, de Santoña, alguna vasca y poco más. Y pero ahora los asturianes... Ahora estamos aquí dando caña, ¿eh? Sí. Ya hay buen producto, en Lastres ya ni te cuento, la moza de... ¿Cómo se llama? Azas y María Busta también, otra, muy guay, estaba haciéndolo muy bien. El tema conserverbo, aquí en Asturias siempre fuimos punteros. Sí. Toda la vida. Pero tuvo ahí unos años y ahora parece que, que van ahí pues mira, ves, cosas que van apareciendo que hay que volver a poner en alza. Por eso bueno. Si Asturias no hace falta, la industria siempre hace falta, porque la industria es el motor de casi todo en este país. Pero tenemos otras cocinas que nos dan vida. Claro. ¿Entiendes? Tema de conserveres, tema de ganaderías, tema de pues cosas así, tema de huerta. ¿Entiendes? 22 de xuno, cuarto aniversario. Empiezan, iba a decir los Juegos del Hambre, no, al contrario. Empiezan estas celebraciones. ¿Qué tienes en mente? A ver. Bueno, empezamos el día 21, sí. para ser verdad. Empezamos el día 21 por la tarde, un tardeo ahí con unos chavales que se llaman Bitter y Cash, ¿vale? Que son vienen de Oviedo. Y un chaval que de niño venía a corchar a mi casa. Venía el padre y la madre venían a corchar a mi casa y bueno, yo de niño conocílo. Y después, por derroteros de la vida, dejemos de vernos porque bueno, los padres separaronse y él dejó de venir a la raíz y tal. Y bueno, y estoy hablando de esto cuando tenía 7, 8 años, no tenía más, ¿eh? Y un día aparece un tío en mi casa, tal Julián, come y tal, y después de comer dice, oye, ¿tú conoces Medalgo? Digo, no.
Y yo no. Y miraba para él y yo, no, pero nada. Y cago en 10, este chaval, bueno, no sé. Acaban de comer y dice él, ¿no te das cuenta de mí? Y digo yo, no, para nada. Yo miraba por todos los mi madre. Y llamé a mi madre y digo, mamá, hay un chaval que me está diciendo que se lo coloco de algo y no sé quién. Dice él, bueno, yo soy Julianín. Julianín, que si ves a Julianín ahora, yo cacho paisano son de 2 metros días, de paisano, claro. Que a lo bestia, pero bueno, pero que de aquella era el padre Julián también, llamamos Julianón. Claro. Y Julián y Julianín. Julianón y Julianín. Y yo, no me jodas, sí. Bueno, pues nada, aquel día ofertóme su espectáculo y tal, y trájelos a mi casa y oye, la verdad es que tienen un show cojonudo, hacen lo de puta madre. Y bueno, desde entonces para acá pues vienen cada poco, vienen una vez al mes por lo menos a mi casa, vienen. Ah, bueno. A forrar el chiringuito, hacemos allí un poco con ellos y bien. Eso el sábado, eso hacemos el sábado. Vale. Un poco merendola con los vitericás y tal, bueno. Y al día siguiente hacemoslo para un poco más selecta la cosa, pero bueno, ni selecta ni tal. Traemos 3 grupinos para comer. Tenemos a unos niños que se llaman 402, que empezaron con nosotros a venir a casa desde que empezamos a hacer eventos. Ajá. Otros los acólitos anónimos. Sí, bueno, míticos, sí. Conoces, Sí. Bueno, muy buenos, hostia, a mí me encantan esos chavales. Y tocan muy bien, sí. Señor. Y a los vitericas otra vez, para terminar con ellos. Vale. ¿Entiendes? Y entonces hacemos un poco comida, merendola. Vale. ¿Entiendes? Y bueno. Y lo que surda. Y lo que venga por delante, sí. Claro. Que te buen tiempo, por lo menos, ¿sabes si está bueno? Sí, porque claro, sería guapo que... Si está bueno, oye, aquello presta, sí. Claro. Bueno, pues... 4º aniversario, la verdad es que... Después de 4 años estar aquí, para mí un logro, ¿eh? Para mí. Claro. A ver, esto veías que la cosa iba bien porque tú, con los repugnantes que somos, los que vivimos allí, que sí es verdad que lo somos, para lo bueno y para lo malo, la gente tú veías que había un trasiego continuo y tú enseguida, pues ya te pusiste como un restaurante así un poco... de ocasiones especiales, pero también de ir, pues eso, de ir a ver un conciertín, tomar una hamburguesina, tomar unos cacharrinos, antes de tal, como podías ir hasta un taxi o tanto, de ahí a la Falguera son 7 euros de taxi. Por eso digo, que no paga la pena subir hasta el coche. Suben 4 y nada, pues con 3 euros paguen todo el taxi. Y tú enseguida ya veías que aquello que empezaba a estar complicado el fin de semana, sobre todo conseguir mesa. Entonces dices, bueno, oye, que va bien. Ya, la verdad que bueno, pudimos establecer un sistema, ahora hay que mantenerlo, te digo, hay que mantenerlo. Hombre. Que tengo más miedo esto mantenerlo que bueno. Bueno, pero llevas con todo el miedo mantenerlo. Pero bueno, yo creo que el miedo es bueno también, alguna vez, porque hazte estar un poco en... Y no cómodas. En órbita, eso es, no cómodas nunca. No cómodas. Eso es. Bueno, pues seguro que ya queden pocos meses, pero si no, también va a poder celebrarse hoy el aniversario en los fines de semana de aledaños. Sí. Y no pasa nada, no hay ningún problema. Sí, hombre, bueno, yo vamos, tenemos una capacidad muy corta, pero oye, 2 días yo creo que da para todo el mundo. ¿A cuánto cuesta el menú ahora? ¿Degustación? 53. Menú de mercado. Nosotros hacemos menú de mercado por una cuestión, porque salvo los croquetes y el arroz con pitu, lo demás ya todo a libre compra. Comprámoslo en el día y en mercado, no hay otra historia. Por ejemplo, este fin de semana trajimos unos chipirones cojonudos. Trajimos unos chipirones que, vamos, rompen la pana. Sí, de verdad. Quiero más que lo diga yo, pero ya la realidad. Llegó a una mesa un par de señores que sentaron en la tal y dicen, oye, aquí hay chipirones. Sí, y dejamos con la boca abierta. Digo, estoy pensando, ¿cómo hay chipirones aquí? Digo, oye, ¿conoces al que me...? No, es que mi abuela es chipirón. ¡Ostras! Sí, el paisano, ¿eh? Uh-huh. Yo flipaba, yo estoy paisano, mira. ¿De fino? Sí. Después, bueno, hablando con él, descubrimos que tenemos más amigos en común y tal, y sabíamos que andaba por ahí de gourmet por la vida. Señor. Bueno, Julín, la raíz 15, 4 años, no vas a tardar otros 4 años en volver. Igual para el quinto hay que volver a repetir entrevista, pero... Cuando queráis, yo aquí a la RPA vengo cuando me mandéis. Muy bien, así me gusta. Un abrazo fuerte, cuídate, amigo. Lo mismo, chavales.